Hola, buenas tardes. Continuamos con las clases de filosofía de la biología. Estamos en el tema 4. Comenzamos un tema nuevo, el tema 4, que es el tema de si hay o no leyes en biología. Este es un tema central, un tema que ha generado siempre mucha discusión y la discusión sigue abierta, pero bueno, por lo menos vamos a ver cuáles son las posiciones principales en este debate. La cuestión, por lo tanto, es si existen leyes en biología tal y como las hay en la física y en la química, al menos. Eh, Esta es una cuestión que también está sometida a debate. Hay filósofos de la ciencia que incluso discutirían en qué sentido podemos hablar de leyes en la física y en la química. Pero digamos que la posición mayoritaria es que hay algunas leyes físicas y algunas leyes químicas, aunque en este caso menos, ¿no? Sin embargo, hay autores que han negado que en la biología haya verdaderas leyes científicas, con lo cual la biología sería en este sentido peculiar frente a otras ciencias naturales. Y uno de los que negó esto, de nuevo, fue Karl Popper, aunque no es el único, y después de esa negación de Popper ha habido otros filósofos y también biólogos que han negado la existencia de leyes estrictas, leyes científicas estrictas en biología. Los motivos que suelen darse para rechazar la existencia de leyes biológicas, pues en realidad se parecen mucho a los motivos que se suelen dar para negar la existencia de leyes en las ciencias sociales, porque también esta discusión se plantea en las ciencias sociales. Y fundamentalmente esos motivos son tres, ¿no? En primer lugar, que los fenómenos biológicos son fenómenos muy complejos y eh, ante fenómenos complejos, lo más que se pueden establecer son, son ciertas tendencias que se cumplen durante un tiempo, pero que tienen excepciones y que pueden dejar de cumplirse en un tiempo posterior. Por lo tanto, no habría leyes estrictas, como mucho habría tendencias. Esto es muy parecido a lo que se ha dicho en el debate en ciencias sociales, que no hay leyes sociales, sino solo tendencias sociales. Por otro lado, se ha dicho también que los fenómenos biológicos son el resultado de un proceso evolutivo. Un proceso evolutivo que significa que estos procesos biológicos no siempre han sido iguales y que están sometidos a cambios, cambios que hacen que cualquier generalización sobre que podamos hacer sobre esos fenómenos en un momento determinado podrían no cumplirse en un tiempo posterior. O cualquier generalización que hagamos sobre los fenómenos biológicos ahora podría no haber sido una generación aceptable en épocas anteriores. Dicho de otra manera, no habría generalizaciones intemporales posibles sobre los fenómenos biológicos por el mero hecho de estar sometidos a un proceso evolutivo. Y en tercer lugar, los fenómenos biológicos tienen un carácter único y singular y son irrepetibles. Y como ya decía Aristóteles, no cabe ciencia sobre lo singular. Si se trata de fenómenos irrepetibles, por su propia condición, no pueden caer bajo una ley científica, una ley universal, que justamente lo que trata de establecer es cómo ciertos fenómenos se repiten en ciertas condiciones. Eh, por lo tanto, no podemos generalizar sobre un fenómeno biológico mediante una ley universal, porque sencillamente no estamos hablando de eventos
generalizable, sino de eventos singulares. Eh, por trasladar esto para que se vea con más claridad lo que se quiere decir a un ejemplo tomado de la historia, donde también se dice algo así, algo parecido. El propio Popper lo dijo en La miseria del historicismo, que no puede haber leyes en la historia, porque la historia está formada por acontecimientos singulares e irrepetibles. Pues esto se podría ejemplificar diciendo que en el caso de Napoleón, ¿eh? Eh, cuando invade Rusia, pues esto es un acontecimiento singular y lo más que podemos hacer es describirlo con detalle y sencillamente decir qué pasó de acuerdo con los hechos disponibles, pero no tendría sentido elaborar ninguna generalización o ninguna ley sobre lo que ocurre cuando un emperador francés pues, gobierna bajo ciertas circunstancias, ¿no? Porque muy posiblemente no vuelva a haber jamás un emperador francés. Es decir, que sobre los acontecimientos singulares, de nuevo, no cabe la generalización, no cabe establecimiento de leyes. Uno de los primeros en expresar esto con claridad fue el filósofo australiano J.J.C. Smart, y que escribía lo siguiente en los años 70. Decía, las explicaciones en la teoría de la evolución utilizan generalizaciones, pero estas son generalizaciones de historia natural más que leyes de la naturaleza. Por ejemplo, el que todas las polillas o una cierta proporción de ellas de una determinada localidad y en un determinado periodo de la historia porten un gen recesivo de melanismo ha de clasificarse con toda certeza como un trozo de historia natural y no como una ley de la naturaleza. Desde un punto de vista lógico, la denominada teoría de la evolución no es teoría en el sentido de un conjunto bien articulado de leyes de la naturaleza, sino historia. Esa es una afirmación interesante y discutible, claro está. Bueno, está haciendo referencia al caso que ya hemos comentado de Viston betularia, la polilla del abedul, y lo que está diciendo pues es que eso es una historia, un trozo de una historia natural, pero ahí no hay ninguna ley detrás. Eh, y por eso la teoría de la evolución en realidad no es una teoría en el sentido habitual del término, en el sentido en que la entendían los empiristas lógicos, un conjunto de leyes, sino que sencillamente es historia, historia natural. La teoría de la evolución, por lo tanto, no sería una teoría científica en el sentido pleno, porque no tiene leyes, sino que sería historia natural. Es una afirmación fuerte y desde luego muy discutible. Esa idea de que no existen leyes de la evolución, en particular de la evolución, fue la que defendió Popper a mediados del siglo XX en La miseria del historicismo, que, si no recuerdo mal, se publicó en el año 45. ¿No? En ese librito, Popper hace una crítica del historicismo, porque él considera que el historicismo está detrás de los totalitarismos del siglo XX, del comunismo y del fascismo. Y por eso quiere hacer una crítica, lo considera su contribución a la guerra, ¿no? A la Segunda Guerra Mundial. La crítica de esos dos, no solo ese librito, sino también su otro libro más conocido, La sociedad abierta y sus enemigos, donde también mantiene tesis parecidas. Pero en La miseria del historicismo se concentra en este problema, en la crítica del historicismo como base teórica de los dos totalitarismos del siglo XX. Claro, para empezar, entiende ahí el historicismo de una forma peculiar, porque este término se utilizaba y se utiliza para designar a una escuela histórica
que tiene su origen en el siglo XIX en Alemania y que llega hasta principios del siglo XX, bueno, y que tuvo una gran influencia en la configuración de la historia como disciplina académica y científica, pero Popper le da un significado particular. Está en su derecho, claro está, pero a veces puede resultar confundente. Lo que está criticando Popper no es tanto esa escuela histórica, esa escuela historiográfica alemana, como la tesis que él tiene en mente sobre el historicismo, que sería la idea de que existen leyes de la historia que posibilitan la predicción histórica, que existen leyes de la historia que permiten hacer predicciones históricas. Para él, esto sería la base de los totalitarismos porque eh, tanto el fascismo como el comunismo estarían convencidos de esa tesis, de que hay leyes de la historia y de que ellos las conocen, de que ellos por fin han podido penetrar en los secretos de las leyes históricas y como pueden interpretar la historia correctamente, pues son las fuerzas políticas que llevan a la historia a su finalidad objetiva y lo que hacen es un poco como parturientos de la historia, es decir, acelerar el ritmo histórico, porque si hay leyes de la historia, tarde o temprano la historia va a llevar a esos fines, a esas metas que ellos contemplan que son las metas eh, correctas, puesto que son las metas de la propia historia. Bueno, esa idea, según Popper, pudo encontrar apoyo en la idea de que la historia de la vida en la Tierra está encadenada por leyes naturales. La idea de que hay leyes de la evolución biológica. Si la sucesión evolutiva de los seres vivos obedece a una serie de leyes naturales, ¿por qué no podía hacerlo también la evolución de las sociedades humanas? Por lo tanto, de la historia humana. Entonces, como él veía en esa idea de las leyes evolutivas una base posible, un apoyo posible para la idea historicista de que hay leyes de la historia, leyes de la evolución histórica, pues entonces en ese librito pues trata de mostrar que la propia base del historicismo en la biología es incorrecta porque no hay leyes biológicas, no hay leyes de la evolución histórica. Lo que viene a decir Popper, y como veis esto es una acusación que se repite constantemente, es que la evolución es un hecho histórico singular, es un proceso único e irrepetible, como lo fue la llegada de Napoleón al poder o la caída del Imperio Romano. Eso solo pasó una vez y no va a volver a pasar más. Y lo mismo pasa con la evolución de los seres vivos. Solo una vez se extinguieron los dinosaurios, ya no hay dinosaurios, no va a volver a ocurrir algo así. Y por lo tanto, no puede haber ninguna ley que determine la dirección y el carácter de la evolución, que diga hacia dónde se dirige la evolución. La evolución no es un proceso dirigido hacia un fin determinado previamente. Es un proceso abierto y ese proceso abierto está sometido a contingencias múltiples que hacen que sea único e irrepetible. Popper piensa entonces que el darwinismo formaría parte de una ciencia histórica y no de una ciencia teórica. Como veis, está aquí esa misma idea que hemos visto en Smart, la idea de que la teoría de la evolución eh, es una teoría histórica y no una teoría en sentido pleno. Popper habla de ciencia histórica frente a ciencia teórica. La ciencia teórica sería la física y la química, por ejemplo, mientras que la biología, al menos la biología evolucionista, sería una ciencia histórica. Entre ellas, pues que las ciencias teóricas
intentan establecer leyes universales, mientras que las ciencias históricas se tienen que conformar con explicar, interpretar hechos singulares. Con ayuda de leyes, puede ser, pero de leyes que pertenecen a otras ciencias. Es decir, un historiador, por ejemplo, puede utilizar leyes de la economía, si es que las hay. No vamos a entrar en ese problema. Pero lo que no puede utilizar son leyes históricas, porque leyes históricas no las hay. Lo mismo pasaría entonces con la biología evolucionista. Puede utilizar leyes de la física y de la química, obviamente, pero no puede utilizar leyes propias, leyes evolutivas, porque no las hay. Por lo tanto, el error de los evolucionistas sería el mismo que el error de los historicistas. Pensar que lo que es una ciencia histórica se, se ha de interpretar como una ciencia teórica. El error, en definitiva, de suponer que hay leyes donde no las hay. Bueno, ¿qué se puede decir de esta idea de Popper y de Smart? ¿No estaríamos de aquí ante una confusión entre la descripción de la evolución como un hecho histórico, y los mecanismos teóricos que explican ese hecho histórico? Nadie pone en duda que la descripción de la evolución de la vida en este planeta, pues es un hecho singular y que, como tal hecho singular, pues sería absurdo pretender someterlo a leyes universales. Pero tiene perfecto sentido indagar si esos hechos del proceso evolutivo, que pueden ser representados mediante un árbol filogenético de toda la vida en este planeta, no se han producido debido a ciertos mecanismos universales, que precisamente son los que trata de encontrar la biología evolucionista. Y en ese sentido, la biología evolucionista sería una ciencia teórica y no una ciencia meramente histórica. La parte histórica es importante, claro está. Hay que describir ese proceso evolutivo en nuestro planeta, pero no basta con eso. No basta con eso. Hay que decir también cuáles han sido los procesos que ha habido detrás de esos hechos. Según la teoría sintética ya los vimos, las mutaciones puntuales y la selección natural. Según las versiones más actuales, pues podemos incluir mecanismos del desarrollo ontogenético, herencia inclusiva, como la herencia epigenética, eh, eh, la plasticidad fenotípica, en fin, otros mecanismos, procesos que también podrían explicar ese desarrollo histórico de la evolución biológica. Eso podríamos replicar, obviamente, pero sería injusto no reconocer que Popper tiene clara esa idea, al menos, es decir, que Popper eh, reconoce que la evolución de los seres vivos se produce de acuerdo con leyes causales, leyes que él dice que son leyes físico-químicas, es verdad, por lo tanto de otras ciencias, pero también añade que se debe a leyes de la herencia y de la segregación y la selección natural. Por lo tanto, está apelando también a leyes estrictamente biológicas, porque Popper en realidad niega que haya leyes de la evolución, pero no niega de forma radical que haya otro tipo de leyes biológicas que no sean leyes evolutivas. Es decir, lo que Popper está negando en realidad es que haya
una o varias, ¿no? Pero una ley de la evolución que conecte la historia filogenética, esa historia del árbol de la vida, en un orden necesario y que por lo tanto nos permita predecir cuáles son los siguientes pasos, las siguientes en ese proceso evolutivo y por lo tanto incluso predecir el futuro a partir de lo que ahora serían los seres vivos actuales, ¿no? Está, está negando, por tanto, que exista una o varias leyes de sucesión en el proceso evolutivo, análogas a las leyes que algunos historicistas formularon sobre el desarrollo histórico. Quizás la que todos podemos tener en mente sea la ley de los tres estadios de Augusto Comte, la ley de que la historia de la humanidad ha pasado necesariamente por tres fases, eh, el estadio religioso, el estadio metafísico y el estadio positivo, y que eso es una ley que por lo tanto nos habría permitido a partir de un cierto momento explicar los momentos sucesivos. Esto es lo que no existe, según Popper, en la sociedad, en la historia, pero tampoco en la biología. Otra cosa que se podría aducir frente a esta tesis, a esta idea, es que eh, la teoría de la evolución es más que una ciencia histórica en muchos aspectos, porque justamente lo que pretende es integrar esas leyes de las que habla Popper, exteriores a la propia teoría evolutiva, como una parte de la explicación general del hecho evolutivo. La idea, por lo tanto, sería que estos mismos procesos, estos mismos mecanismos, eh, conducirían a la evolución de los sistemas vivos no solo en nuestro planeta, sino allá donde haya vida. Allá donde haya vida se produciría siempre una evolución de acuerdo con estos mismos mecanismos. Y por lo tanto se trataría de mecanismos universales que explicarían el hecho evolutivo o los hechos evolutivos de allá donde se dieran, lo cual no significa que se den exactamente igual que en la Tierra, claro está, pero sí mediante los mismos mecanismos. Esa es la idea que defendió Richard Dawkins del darwinismo universal, es decir, que la explicación darwinista tiene una pretensión de ser universal y por lo tanto de establecer una explicación no solo de un hecho concreto que sucedió aquí en la Tierra, la evolución tal y como la conocemos, sino de cualquier evolución posible de los seres vivos en cualquier lugar donde existiera la vida. Bueno, eso es que, aunque la discusión comienza un poco de este modo, eh, los biólogos y los filósofos de la biología han debatido en las últimas décadas mucho acerca de si hay leyes en la biología, no solo leyes evolutivas, sino cualquier tipo de ley que sea estrictamente biológica. Y ese es el debate en el que nos vamos a introducir, aunque sea de manera breve. Uno de los autores que ha retomado la tesis de la contingencia evolutiva es John Beatty. Esta es una tesis que también ha defendido Stephen Jay Gould. La idea de la contingencia evolutiva es que cualquier generalización sobre el mundo viviente puede ser una generalización matemática, como la ley de Hardy-Weinberg, ya hablaremos de ella, una generalización física o una generalización química o consecuencia de generalizaciones de este tipo, pero, eh, sí, pero esas son leyes pertenecientes a otras ciencias, no a la biología. O bien puede ser una generalización estrictamente biológica, pero entonces está describiendo un resultado contingente del proceso evolutivo.
Un resultado que podría no haberse dado, ¿eh? Porque la evolución está sometida a contingencias, a accidentes. Pensad, por ejemplo, este es un ejemplo muy socorrido, ¿no? ¿Qué habría pasado si el meteorito que supuestamente llevó a la extinción final de los dinosaurios no hubiera caído sobre el planeta? ¿Estaríamos aquí los seres humanos? ¿Habrían tenido oportunidades los mamíferos de colonizar el planeta como lo hicieron? Bueno, sabéis, está en discusión si ese meteorito fue la causa única de la extinción de los dinosaurios. Parece que no, que la extinción de los dinosaurios es un proceso más complejo y que llevaba mucho tiempo antes de que cayera el meteorito ya produciéndose, pero bueno, al menos el meteorito, digamos que pudo ser un eslabonazo final, ¿no? Eh, si no hubiera ocurrido esa contingencia, ese accidente, pues es muy posible que el árbol filogenético actual fuera muy diferente y a lo mejor los seres humanos no estábamos aquí. Los primates seguirían siendo organismos nocturnos, primitivos y no especialmente significativos, ¿no? Esta tesis de la contingencia evolutiva puede tener un sentido fuerte y un sentido débil. En un sentido fuerte, se interpreta como que los resultados de la evolución, aunque se partiera de las mismas condiciones iniciales y de las mismas presiones selectivas, podrían haber sido distintos. Podrían haber sido distintos. Esto es, por ponerlo con un ejemplo que daba Stephen Jay Gould, como decir que si rebobináramos hacia atrás la película de la y la volviéramos a proyectar desde cualquier instante en que hubiéramos parado, el resultado final ya no volvería a ser el mismo. No volvería a ser el mismo. Hay alguna película, ¿verdad?, basada en una novela de Michael Crichton sobre este asunto, ¿no? Sobre cómo eh, modificar cualquier cosa, por pequeña que sea, en el pasado, puede terminar llevando a diferencias evolutivas tremendas al cabo de millones de años, ¿no? No recuerdo el título de la película, pero es muy conocida. En un sentido débil, lo único que se diría entonces es que eh, cualquier regularidad biológica que podamos establecer podría cambiar en el futuro, porque como la evolución está sujeta a cambios, pues hace que lo que hoy día es una regularidad en el futuro podría no serlo. Debido a esta tesis, a esta contingencia evolutiva, cualquier generalización que hagamos en biología sería universal porque estaría sujeta a muchas excepciones, muchas excepciones. Por lo tanto, serían generalizaciones, pero no leyes. Por ejemplo, la primera ley de Mendel. Analizaremos más adelante con detalle las leyes de Mendel. La primera ley de Mendel, bueno, que establece, por ejemplo, ahí tenéis los guisantes, los famosos guisantes, ¿no?, de Mendel, uno con la característica de ser liso y otro con la característica de ser rugoso. La característica de ser liso es una característica que se debe a la posesión de dos alelos dominantes, y la de ser rugoso a dos alelos recesivos. Y lo que establece la ley de Mendel es que como los gametos llevarán en cada caso los alelos de cada progenitor, pues los gametos del guisante rugoso serán todos de S dominante, y los alelos de los gametos del otro guisante serán todos con S recesivo, S minúscula. Con lo cual, el cruce entre
estos progenitores, estas plantas progenitoras, la primera generación, pues daría organismos, daría guisantes, que serían siempre lisos, porque todos ellos tendrían un alelo S dominante y un alelo S recesivo, y como el dominante es el que marca el fenotipo, pues serían siempre lisos. Pero al cruzarlos, esta primera generación, en la segunda generación volveríamos a obtener eh, guisantes rugosos en una proporción de un cuarto. La cuarta parte serían rugosos porque la combinación de alelos, en este caso, haría que tuviéramos una cuarta parte con los alelos S dominantes, dos cuartas partes, o sea, la mitad con alelo S dominante y alelo S recesivo, y una cuarta parte con los alelos recesivos. Bueno, esto que eh, se puede considerar como una ley biológica, en realidad tiene excepciones. Tiene excepciones, no se produce siempre así. Está el fenómeno de la deriva meiótica, que hace que no se repartan siempre en los gametos los alelos en un 50%, sino que se repartan en otras proporciones, a veces mucho más dispares, y por lo tanto esto no siempre se cumple. De manera que esto sería una generalización, pero no una ley estricta. Por eso, John Beatty aboga por un pluralismo teórico en biología que uh, deja siempre abierta la posibilidad de estas excepciones, de que cualquier modelo o explicación en la biología esté siempre sujeto a la posibilidad de que haya explicaciones alternativas, sin que ninguna de ellas se pueda considerar como la definitiva en el sentido de la correcta de forma absoluta. No podemos, por lo tanto, establecer ninguna ley sobre los fenómenos biológicos, sobre la especiación, por ejemplo, como pretende la teoría de la evolución, pero al menos podemos contar con modelos que son capaces de encajar una diversidad de casos. Y cuanto más casos encajen, pues mejor. Pero sabiendo que no todos los casos posibles van a encajar en ese modelo. Entonces, esta ley de Mendel, entre comillas, no sería una ley, sino un modelo que permite encajar muchos casos. Si vamos a lo que se han, se han señalado como regularidades en la biología, o como leyes, pues encontramos algunos casos, pero siempre discutibles, ¿no? Ya Michael Russell eh, señaló que eh, los biólogos prefieren hablar de reglas o principios en lugar de hablar de leyes. Y él señaló, por ejemplo, lo que se conoce como la regla de Bergman, la regla de Allen y la ley, en este caso si se emplea la palabra ley habitualmente, la ley de Dolo. Vamos a ver qué dicen esta regla y esta ley. La regla de Bergman lo que afirma es que en las regiones frías los animales de sangre caliente tienden a ser más grandes de tamaño que los de su misma especie o los de especies emparentadas en zonas más cálidas. Ahí tenéis en la diapositiva el caso de los pingüinos. Entonces, pues cuanto más vamos al norte o al sur, a zonas más frías, el tamaño de los pingüinos es mayor. Esto se debe, según se dice, pues a que con un cuerpo de mayor tamaño es más fácil retener el calor. Esto es una regla porque nadie espera que no puedan encontrarse excepciones, es decir, que no podamos encontrar pingüinos de tamaño pequeño en zonas muy frías.
En segundo lugar, la regla de Allen. La regla de Allen sostiene algo parecido, ¿no? Dice que las extremidades y las partes sobresalientes de los animales de sangre caliente tienden a ser más pequeñas en las regiones frías que en las cálidas. Las patas y las orejas, particularmente, tienden a ser más pequeñas en las regiones frías que en las cálidas. Por la misma razón, claro, porque al ser más pequeñas, en este caso, en lugar de más grande el cuerpo, mayor volumen, en este caso, al ser más pequeñas, es más fácil mantener el calor y que no se congelen. Ahí tenéis en el gráfico conejos y zorros. Tenemos un conejo blanco que vive en zonas polares, zonas muy frías y que tiene las orejas más pequeñas que un conejo que vive en zonas cálidas. Y en el caso del zorro, pues tenemos tres modalidades: zorros polares o que viven en zonas cercanas al Ártico, eh, un zorro de zonas templadas y un zorro de zonas desérticas, zonas muy calurosas, que tiene las orejas muy grandes porque ahí además le sirve para refrigerarse también, ¿no? De nuevo, esto es una regla porque nadie espera que se cumpla estrictamente. Nadie espera que no puedan encontrarse en algunos lugares organismos que no cumplan esta norma, ¿eh? Y en cuanto a la ley de Dolo, lo que viene a decir es que la evolución es irreversible. Es decir, que una vez que a lo largo de un proceso evolutivo se produce la pérdida de un rasgo complejo, ya no se puede volver a recuperar ese rasgo, esa estructura. En una secuencia evolutiva no pueden recuperarse de forma completa estructuras ancestrales complejas. Cualquier recuperación de un rasgo parecido llevará siempre las señales de las fases intermedias por las que ha pasado en ese proceso evolutivo y por lo tanto ya no será exactamente el mismo rasgo que existía en las especies ancestrales. Se pueden dar regresiones evolutivas simples o parciales o incompletas como serían los atavismos, pero no regresiones evolutivas completas y complejas. Por poner un ejemplo un poco exagerado, uh, los seres humanos, por mucho que nos acostumbráramos a vivir en el agua, nadando, no desarrollaríamos agallas. Bueno, es un ejemplo que se puede aplicar a la realidad, ¿verdad? Porque, por ejemplo, sabemos que los cetáceos, que son animales cuyos ancestros eran terrestres, no recuperaron las agallas. A un delfín a lo mejor le vendría muy bien tener agallas, como las tiene el tiburón, pero no va a desarrollar agallas jamás, porque sería un proceso de regresión evolutiva que no es posible. Eso es lo que afirma la ley de Dolo. Pero es interesante ver lo que dice Stephen Jay Gould sobre esta ley, sobre la ley de Dolo. En un artículo dedicado a ella, Gould argumenta que en realidad es absurdo, bueno, erróneo al menos, llamar a esto una ley científica, porque la ley de Dolo en realidad sería infalsable en un sentido popperiano. Es decir, sería una afirmación que no prohíbe ningún hecho concreto, que podría siempre ser salvada de cualquier posible contraejemplo. ¿Por qué? Pues porque se basa en un concepto muy difuso, como es el concepto de complejidad. Es decir, no, la ley de Dolo no prohíbe, como hemos visto, que haya cierto tipo de regresiones evolutivas, pero siempre de rasgos simples, nunca de rasgos complejos. El problema está en que
cualquier posible contraejemplo que se adujera para falsar la ley de dolo siempre podría ser visto por el defensor de la ley de dolo como un ejemplo de regresión simple. Es decir, podría aducir que en realidad no se está falsando la ley porque el rasgo evolutivo que, que se ha recuperado es un rasgo eh, poco complejo. Y por lo tanto, la ley se mantendría siempre con independencia de lo que pasara en la realidad y cuáles fueran los hechos empíricos. Por lo tanto, no sería una auténtica ley científica. Y además de eso, en ese artículo, Gould repite la objeción que había dado Popper. No podemos establecer leyes sobre acontecimientos históricos y la evolución de la vida en nuestro planeta es un acontecimiento histórico y no está sometido a leyes porque tiene un carácter singular. Gould, como os dije antes, es un firme defensor de la tesis de la contingencia evolutiva en sentido fuerte. En sentido fuerte. El ejemplo este de rebobinar la película de la vida y volverla a proyectar, pues, y sería diferente, es un ejemplo que él pone. Eh, bien, sin embargo, Gould con el tiempo fue también matizando su posición, porque en artículos posteriores, aunque ha seguido manteniendo la tesis, aunque siguió manteniendo la tesis de la contingencia evolutiva, en algunas ocasiones habla de la posibilidad de establecer ciertos principios generales sobre la evolución que permitirían establecer lo que él llama una paleontología nomotética. Una paleontología nomotética, como su nombre indica, sería una paleontología capaz de establecer ciertas leyes. Ciertas leyes. Estaría esa paleontología nomotética a medio camino entre una ciencia histórica y una ciencia no histórica, lo que Smart llamaba una ciencia teórica. Como ejemplo de lo que podrían considerarse algo parecido a esas leyes, o esos principios generales, pues tendríamos el papel de las constricciones o limitaciones en el diseño de los organismos y modelos estocásticos que permiten determinar cuando estamos ante un fenómeno puramente aleatorio o no. Bueno, es algo muy modesto, pero para él podrían ser, digamos, principios generales, principios universales parecidos a leyes, aunque no sean estrictamente leyes. Sin embargo, estas ideas fueron respondidas también por Lynn McIntyre y señaló algunas limitaciones en este análisis de Gould. En primer lugar, aunque mostráramos que la ley de dolo no es una verdadera ley, no podríamos decir que cualquier ley evolucionista que pudiéramos formular le pasaría lo mismo. Es decir, lo que se puede establecer sobre la ley de dolo no prejuzga lo que pueda ocurrir con otras posibles leyes evolutivas. Por otro lado, sobre la idea de que no podemos establecer una ley en la biología evolucionista
porque se trata de fenómenos únicos e irrepetibles, la tesis de la contingencia evolutiva. Lo que dice McIntyre es que si nos ponemos muy estrictos, desde un cierto planteamiento, todos los fenómenos son únicos e irrepetibles, incluso los fenómenos físicos y los fenómenos químicos. No hay dos fenómenos exactamente iguales. Y sin embargo, la física y la química son capaces de prescindir de las diferencias y entresacar lo que hay de común y por eso puede establecer leyes. Lo mismo podríamos decir de en la biología, es decir, se trataría de una cuestión de grado, no de una cuestión radical, de diferencia radical. Lo que habría que hacer entonces es, en biología, vencer las dificultades para encontrar la regularidad oculta tras la aparente diversidad, tras la aparente diversidad, que es lo que hace un físico y un químico con sus fenómenos, que para ellos puede ser una cosa más fácil porque se trata de sistemas más simples, una, la unidad mínima de vida, una célula, una bacteria, es ya mucho más compleja que muchos fenómenos físicos y químicos, que la mayoría de los fenómenos físicos y químicos, pero lo que dice McIntyre es que se trata de esforzarse lo suficiente como para conseguir también encontrar esas regularidades debajo de la aparente diversidad. Bueno, hasta aquí hemos visto a los autores que niegan la existencia de leyes en la biología, particularmente en la biología evolucionista. Pero también ha habido autores que han defendido la existencia de leyes o de algo similar a las leyes. Por ejemplo, Elliot Sober defiende que hay leyes en la biología, pero leyes en un sentido especial, en un sentido muy concreto. Sober señala que tenemos en la biología modelos matemáticos que se desarrollan en el contexto de la teoría de la evolución o que encajan muy bien con los presupuestos de la teoría de la evolución, sobre todo en genética de poblaciones, y que esos modelos tienen un formato condicional si entonces, si ocurre A, entonces sucede B, que es el formato habitual en las leyes científicas, el formato que caracteriza a las leyes científicas y que no es el formato de las contingencias históricas, de las hipótesis sobre hechos singulares. Ejemplo de estos modelos, pues Sober cita dos bien conocidos, el modelo de Fisher, que establece que hay una proporción estable entre los sexos en las poblaciones, la proporción 1 a 1, y el modelo Lotka-Volterra de competencia entre especies, que es el que tenéis ahí en la diapositiva. Como veis, hay un conjunto de ecuaciones que pueden complicarse más si hace falta, se puede desarrollar más, y estas ecuaciones lo que nos dicen es que si se dan tales condiciones iniciales, entonces la población de depredadores y la población de presas pues va a variar de determinada forma. Sober añade que si no exigimos que las leyes de la biología tengan que ser necesariamente empíricas, entonces podemos hablar de leyes en un sentido diferente, pero en un sentido claro en la biología, porque tenemos
leyes que tienen un carácter a priori, pero que funcionan en contextos empíricos y que por lo tanto nos ayudan a explicar la realidad, y en ese sentido se pueden considerar también como leyes. El modelo de Fisher para establecer que la proporción de los sexos es habitualmente 1:1 sería un caso, pero quizás el más conocido sería la llamada ley de Hardy-Weinberg, que además se nombra como una ley en biología, ley de Hardy-Weinberg. Lo que afirma esta ley es que si tenemos en una población ideal, es decir, una población de tamaño infinito, y donde no hay emigración ni inmigración, es decir, donde no individuo se puede aparear con otro de forma completamente aleatoria, es decir, no hay una reproducción sesgada por alguna razón, y donde no actúa la selección natural, es decir, donde no hay una presión selectiva para que unos individuos tengan unas características y éstas se difundan, etcétera, etcétera. En una población así, entonces, si tenemos dos alelos en esa población, A mayúscula y A minúscula, y la proporción en la que se da el alelo A es P y la proporción en la que se da el alelo A minúscula es Q, entonces las frecuencias de los genotipos serían las siguientes. Es decir, las frecuencias estables en esa población de los genotipos serían las siguientes. Los individuos con los alelos A mayúscula y A mayúscula, es decir, homocigoto para A mayúscula, tendría una frecuencia de P al cuadrado. Los individuos con el genotipo A mayúscula y A minúscula tendrían una frecuencia de 2P por Q, y los individuos con el genotipo A minúscula, es decir, homocigotos para A minúscula, para el alelo recesivo, pues serían Q al cuadrado. Tendría una frecuencia de Q al cuadrado. Lo tenéis representado también en ese gráfico, en ese dibujo, donde quizás se ve esto de forma más clara. Bueno, esto es una verdad matemática, una verdad a priori. Esto valdría para alelos, pero también valdría si estamos repartiendo cigarrillos rubios y cigarrillos negros y los distribuimos de esa manera en una población, ¿no? Y vamos haciendo intercambio de ello. Al final, el equilibrio entre los cigarrillos rubios y los cigarrillos negros, pues se podría describir mediante esta ecuación también. Pero esto, que sería una ley no empírica, sino una ley puramente formal, nos ayuda a entender fenómenos naturales. Por ejemplo, si en una población no se está cumpliendo esta proporción, si se está desviando de estas proporciones en esos alelos, en alguno de esos alelos, entonces podemos estar seguros de que o bien hay un proceso de inmigración o emigración, o bien la reproducción no está siendo aleatoria, o bien está actuando la selección natural. Y esta puede ser una explicación interesante, esta última. Si encontramos que efectivamente hay una presión selectiva que está haciendo que esa población se desvíe del equilibrio Hardy-Weinberg. Otro autor que ha defendido la existencia de leyes en biología es Kenneth Waters. Kenneth Waters distingue entre dos tipos de generalizaciones, lo que él llama distribuciones y lo que llama regularidades causales. Una distribución sería una generalización que recoge una distribución contingente,
ya sea actual o del pasado, de entidades biológicas. Esta generalización está sometida a la contingencia evolutiva, a los avatares evolutivos. Es un accidente que puede variar en cualquier momento. En cuanto a las regularidades causales, ya no tienen, según Waters, ese carácter contingente, sino que se trata de generalizaciones que establecen una relación causal entre entidades biológicas basadas en la estructura interna de esas entidades biológicas, ¿eh? En cómo son y qué hacen esas entidades biológicas. Lo que afirma Kenneth Waters es que la tesis de la contingencia evolutiva puede valer para las distribuciones, pero no para las regularidades causales, porque las regularidades causales sí que se emplean a menudo en la biología y estarían desempeñando entonces la función que desempeñan las leyes científicas en otras disciplinas. Las distribuciones son importantes y muchas veces no se han atendido lo suficiente en biología. Los ejemplos que pone Kenneth Waters de distribuciones, que recordar son contingentes, no son estrictamente leyes, son generalizaciones, pero contingentes. Pues, ejemplos que él pone serían estos. En el genoma de los vertebrados hay abundancia de intrones, mientras que faltan en el genoma de los procariotas. No recuerdo si hablamos en algún tema anterior de qué son estos de los intrones, pero en todo caso en el campus virtual tenéis material para saber qué es esto de los intrones frente a los exones, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice esta distribución, que ya os digo que es contingente, según Kenneth Waters, es que en los vertebrados hay abundancia de intrones en su genoma, en sus genes, pero en su ADN, pero no así en los procariotas. Otro ejemplo es que en vertebrados, cefalópodos, nemertinos, trematodos y en algunos anélidos y equinodermos existe un sistema circulatorio cerrado. Es decir, la sangre o el líquido encargado de transportar el oxígeno lo hace en un sistema circulatorio cerrado. Un tercer ejemplo es este. La ratio entre purinas, adenina y guanina, y pirimidinas, es decir, citosina y timina, en el ADN es de 1:1. Y un cuarto ejemplo es que las arterias principales poseen una gruesa capa de tejido rico en elastina. La elastina es una proteína que tiene la característica de que puede extenderse y por lo tanto es elástica. En cuanto a las regularidades causales, que son las que nos importan, porque serían las que serían similares a las leyes científicas, pues los ejemplos que pone Kenneth Waters son los siguientes. También selecciono 4. Los árboles de hoja ancha tienen tendencia a desarrollar copas que dejan en la sombra a los pimpollos rivales. Es decir, los árboles de hoja ancha pues cubren una gran extensión con su sombra y impiden de esa manera la rivalidad de otras especies de árboles. Otro ejemplo, el ATP, el trifosfato de adenosina, tiene tendencia a transferir grupos químicos, que son grupos fosfato. El trifosfato de adenosina pues se considera la molécula de intercambio energético en la célula, es decir, es la molécula que permite almacenar energía obtenida en el proceso metabólico y luego utilizar
esta energía en otro lugar de la célula donde se necesita. Un tercer ejemplo sería que las regularidades mendelianas de la segregación, a diferencia de lo que pensaba Beatty, pues serían regularidades causales y no accidentes históricos. No accidentes históricos. Y en cuarto lugar, cita Kenneth Waters, que los tejidos con gran contenido de elastina expanden y contraen cuando son sometidos a un aumento o disminución de la presión del fluido interno. Yo tengo que confesar que estos ejemplos me dejan un poco perplejo, porque no termino yo de ver que sean buenos ejemplos de algo parecido a leyes biológicas. Quizás es una impresión subjetiva que no sería compartida, pero, en fin, la primera, que los árboles de hoja ancha tienden a desarrollar copas para hacer sombra y evitar la rivalidad de otros individuos. Bueno, yo no sé hasta qué punto esto se puede considerar realmente como una regularidad lo suficientemente importante como para ser considerada como una ley biológica. Pero bueno, en todo caso, sí, vale, es una regularidad que puede establecerse y que pertenece al ámbito de la biología. Pero fijaos, el segundo ejemplo, que el ATP, que es esa molécula que tenéis ahí en la imagen, tenga tendencia a transferir grupos químicos fosfato, a mí me parece que es una regularidad que más bien pertenecería al ámbito de la química, aunque se trate de una biomolécula. Pero las razones por las que tiene tendencia a transferir grupos fosfato son puramente químicas. Por lo tanto, yo no vería eso como una ley biológica. Luego la cuestión de las regularidades mendelianas, que él no cree que sean accidentes históricos, bueno, eso es una cuestión debatible, pero luego la cuarta de nuevo me deja también perplejo, porque ¿realmente esto es una ley biológica o es una cuestión puramente físico-química? Que los tejidos con contenido en elastina se expanden y se contraen. Eso se debe a las propiedades de esa molécula, como hemos dicho, de esa proteína. ¿Podemos considerar esto como una ley biológica? En fin, no sé, estos ejemplos yo no los veo muy convincentes, al menos de algunos de ellos. Lo que dice Kenneth Waters, en todo caso, es que estas regularidades causales pues tienen ciertas características que son características que podemos encontrar también en las leyes científicas. En particular, cuatro características. En primer lugar, se refieren a un comportamiento potencial y no solo al comportamiento actual de ciertas entidades. Es decir, no solo a lo que hacen de hecho ciertas entidades, sino a lo que pueden hacer en determinadas circunstancias esas entidades. Y ese comportamiento viene determinado por las estructuras internas de esas entidades. Por lo tanto, hay un proceso causal ahí que es responsable de ese comportamiento potencial. En segundo lugar, se trata de regularidades que apoyarían el correspondiente enunciado condicional contrafáctico. ¿Qué significa esto? Si recordáis en la asignatura Filosofía de la Ciencia, una de las maneras en que se caracterizaban las leyes científicas, sobre todo por parte de los empiristas lógicos, de los neopositivistas, pues era diciendo que una ley científica se diferenciaba o se diferencia de una regularidad accidental, porque la ley científica
puede justificar el correspondiente enunciado condicional contrafáctico. Un enunciado condicional contrafáctico es un enunciado condicional que expresa una situación que no se da de hecho, pero que podría darse. Entonces, una regularidad accidental no justifica el correspondiente contrafáctico, pero una ley científica sí lo hace. Pongo un ejemplo para que se vea esto claro. La diferencia entre, por ejemplo, la ley de la gravedad de Newton y la generalización accidental, todas las monedas que tengo en mi bolsillo son euros, pues la diferencia estaría en lo siguiente. Se trata, en los dos casos tenemos dos generalizaciones, porque la ley de la gravedad es una generalización, un enunciado universal que habla de lo que ocurre entre cualquier par de cuerpos cuyas masas son m1 y m2. Se atraen con una fuerza que es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Esa ley me permitiría justificar un enunciado como el siguiente. Si yo tuviera ahora aquí una masa m1, en fin, la que fuera, y una masa m2, la que fuera, entonces esos dos cuerpos se atraerían entre sí con esa fuerza de esta determinada magnitud. No tengo a esos dos cuerpos, pero si los tuviera delante, podría establecer que puedo medir esa fuerza concreta. Esto sería un condicional contrafáctico. Si estuviera aquí delante el cuerpo m1 y el cuerpo m2, se atraerían de esta forma. Y puedo justificar la verdad de ese enunciado porque considero que la ley es verdadera. Ahora, fijaos, si yo digo, si esta moneda concreta estuviera en mi bolsillo, sería un euro, ese enunciado condicional contrafáctico no estaría justificado por el enunciado todas las monedas de mi bolsillo son de un euro. Porque podría tener 50 céntimos y no pasaría nada. Por lo tanto, yo no puedo decir si una moneda en concreto, sin saber qué moneda es, sin mirarla, si esta moneda que hay ahí estuviera en mi bolsillo sería de un euro, ese enunciado no está justificado por la generalización accidental. Bueno, pues lo que viene a decir Kenneth Water es que estas regularidades causales justificarían el correspondiente contrafáctico. En tercer lugar, otra característica que compartirían es que se trata de enunciados que no están circunscritos a unos límites espaciales o temporales concretos. No dicen que esto ocurre aquí, en este momento y en este lugar, y solo aquí, sino que hablan de forma general. Y en cuarto lugar, tienen relevancia explicativa, es decir, son enunciados que se emplean para explicar fenómenos, por un lado las leyes y por otro estas generalizaciones causales. Bueno, vamos a dejarlo aquí en este momento y continuamos con este punto en la próxima clase.